Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a disfrutar y a conocer a un nuevo protagonista de la gran historia. Dentro del Nuevo Testamento encontramos un montón de personajes. Cada uno puede enseñarnos un montón de cosas. Algunos eran amigos de Jesús, seguidores, discípulos, otros eran apenas conocidos. Incluso encontramos a familiares. Juan el Bautista, que era su primo, su mamá María, su tío Zacarías. Incluso la Biblia nos habla de sus hermanos, aunque no menciona cuántos eran ni cómo se llamaba, solo algunos. Uno de ellos, por ejemplo, era Jacobo, o Santiago, como se dice en español. ¿Cómo habrá sido para sus hermanos ver las cosas que hacía Jesús? Verlo de pronto convertirse en un maestro que hacía milagros y enseñaba con poder. Imagínense que un día, después de que Jesús había hecho grandes milagros, de alimentar a 5.000 personas y enseñar, sus hermanos le dijeron: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. La Biblia nos dice que ellos no estaban muy de acuerdo con Jesús, no creían en él, a pesar de todo lo que habían visto. No podían creer en sus obras. Quizás tenían vergüenza, enojo, no lo sabemos, pero sí nos cuenta la Biblia que no creían en Jesús. Qué triste debe haber sido para Jesús no sentirse apoyado por sus hermanos, ver que muchos creían en él, menos con los que había crecido, y que esto dependía de su vida eterna. Sin embargo, pasó el tiempo y sabemos que Santiago sí terminó creyendo en Jesús después que lo vio resucitado. Creyó en sus palabras y se convirtió. Qué alegría habrá sido para nuestro Señor, ¿no? Y saben, Santiago es quien escribió un libro que está en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Vamos a buscar algunas citas hermosas que él escribió. Por ejemplo, en Santiago 1:22, que dice: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. O Santiago 2:14, que dice: amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¡Wow! La verdad que Santiago sí que entendió y pudo creer en Jesús, quien fue su hermano en la tierra, y pudo creer que él era el Hijo de Dios. Y Santiago, ¿saben qué? Se convirtió en un gran discípulo de Jesús. Y su libro que escribió comienza así: yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta. Realmente, él se daba cuenta que Jesús era mucho más, era su Señor. Y él se sentía un esclavo, pero no de forma mala, sino en el sentido que se sentía que él quería servir a la obra de Jesús. La Biblia nos cuenta que junto a Pedro y Juan eran considerados para la iglesia cristiana uno de los pilares de Jerusalén, es decir, era uno de los líderes más importantes. Le decían Santiago el Justo. Entonces, repasemos un poquito. ¿Cuántas veces compartiste a tus familiares, amigos y a los que no son tan cercanos tuyos sobre Jesús y no te escucharon? Parece que no te prestaban atención, pero ¿sabes qué? Seguilo haciendo porque la obra es de Dios. Así le pasó a Jesús. Santiago lo escuchó predicar y actuar, y no le creyó hasta que no lo vio resucitado. Quizás a quien vos le cuentes de Jesús, por ahora no crea, pero en algún momento de su vida recuerde todo lo que vos le contaste y eso lo acerque a Dios. También, ¿sabías que solo hablando se puede compartir acerca de Jesús? No. Como dice Santiago en su libro, también con nuestras acciones. Cuando hablas con tus amigos y te escuchan insultar, o vos decís malas palabras, ¿te han atrapado diciendo alguna mentira? Cuando les hablas a tus abuelos, tíos, primos, que no conocen a Jesús con respetos, ¿estarás
mostrando que sos un verdadero hijo de Dios? ¿Tus amigos te conocen porque sos generoso? Y cuando ellos están mal, ¿vos hablás con ellos? Bueno, así también contás que crees de Jesús cuando tus acciones demuestran lo que crees. Santiago mismo nos cuenta en el capítulo 2, versículo 8, que dice así: por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley suprema tal como aparece en las Escrituras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Por eso, vos hablá de Jesús y actúa como Él. No importa si parece que no te escuchan, quizás un día, como fue Santiago, se acerquen a Jesús gracias a algo que recuerden de lo que vos hayas dicho o hecho por ellos. Ahora, presta atención al versículo de esta semana. Dios nos va a bendecir cada vez que hacemos cumplir su palabra. Que Dios te bendiga.